¿Cuál es tu salmo favorito? Me atrevo a decir que tú tienes un salmo favorito. Quizás puedes decir, es el Salmo 91. No sé si te ha pasado, pero yo he llegado a muchos hogares donde he podido ver en las paredes, ahí está el Salmo 91. Quizás ese puede ser tu salmo favorito. O Salmo 23, Jehová es mi pastor. Para muchos ese es otro salmo que lo vemos a veces en paredes, a veces en los buses, a veces en carros lo he visto ahí, ¿verdad? Salmo 23, así de forma pequeña, o quizás puede ser el Salmo 119, el salmo más grande que contiene allí, no recuerdo, ciento y pico de versículos, y todo puede ser ese. O Salmo 1, el que estudiamos la semana pasada, puede ser Salmo 1, no sé. Salmo 51, quizás pasaste por una época donde te habías apartado, habías caído, y Salmo 51 fue aquel que te llevó a volver a los caminos de Dios y se ha vuelto un salmo favorito para ti, un salmo con el que te identificas. O quizás Salmo 117, un salmo cortito que hasta cantamos una alabanza en la iglesia, ¿te acuerdas? Allí, o quizás Salmo 112, que es uno de los personalmente que a mí me gusta mucho. Salmo 112 por las verdades, por cómo plantea ahí el temor de Dios y cómo uno puede aprender de ahí. ¿Cuál es tu salmo favorito? Yo tengo varios, pero hay uno en especial, fíjate que a mí me carga, o no, quizás me carga no es la palabra, es un salmo con el cual yo tengo una relación bastante estrecha. ¿Sabes por qué? Porque Salmo capítulo 37, y búscalo ahí en la Biblia, porque vamos a leer los primeros 7 versículos. Este salmo fue el primer, bueno, en este salmo, en los primeros 7 versículos que vamos a ver en esta tarde, es de donde yo di mi primer devocional. Te estoy hablando alrededor de unos 23 a 25 años, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que la primera vez que tuve el privilegio de compartir en un culto de oración, mi primer devocional, lo hice de esta porción, de estos 7 versículos. Por eso para mí Salmos 37 es un salmo con el cual yo me identifico, que está marcado ahí en mi corazón y es uno de mis preferidos. Este salmo tiene 40 versículos, no podemos estudiarlos todos, nos tomaría horas, la verdad, horas estar estudiando cada uno de los salmos, cada uno de los versos, pero acá lo que encontramos es una descripción de cómo el malo va a caer, aquel que se ha apartado del Señor, y de cómo el justo saldrá adelante, de cómo el justo va a ser prosperado por Dios. Yo quiero animarte, solo vamos a ver los primeros 7 versículos, pero quiero animarte a que tú puedas estudiarlo en tu casa, a que tú puedas leerlo y puedas aprender mucho en cuanto a ello. Y yo quiero que leamos los primeros 7 versículos. Mira, Salmos capítulo 37, versículo 1, y dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y sigue el salmo, y quizás por el tiempo no lo leemos todo, pero a mí me hubiese gustado leerlo hasta todos los versículos 40, los 40 versículos, pero vamos a leer porque hasta aquí es donde vamos a meditar. Fíjate, al estar orando mucho, porque una de las cosas que me ha estado costando, si tú sabes, bueno, en todos estos meses hemos estado estudiando Tito, y soy de aquellos de que agarra un libro, una carta de la Biblia, y voy verso a verso estudiando, pero has notado que hemos venido tocando temas diversos. Entonces es algo que me ha sacado de mi confort, y tengo que estar clamando mucho a Dios. Y cuando Dios me estaba guiando en este mes, de todo lo que vamos a estar estudiando en este mes, y me guió a Salmo 37, por un momento me alegré. Como te digo, es un salmo que a mí me encanta, y de donde di mi primer devocional, y cuando dije Salmo 37 y Dios me guió ahí, me alegré. Pero por otro lado, me puse a pensar, fíjense,
me puse a pensar, ¿por qué Salmo 37? Y es ahí donde no tenía claridad, y te voy a ser honesto, ¿por qué Dios quería que viéramos Salmos 37? Y yo sabía de allí, yo empecé, ¿verdad?, a estudiarlo, a recordar todo como en su contexto y ver, y una vez que lo estudié y vi el contexto, dije yo, ¿y qué voy a enseñar de aquí, Señor? ¿Cómo lo vamos a adecuar a todo lo que estamos viviendo? Y esto me llevó a pensar mucho, como te acuerdas, aprendimos la semana pasada a pensar. Pues en esto que andaba manejando, andaba escuchando música y todo, de repente Dios dio claridad y me hizo ver el propósito. Y yo espero, ¿verdad?, que tú me vayas siguiendo en toda la línea de pensamiento, porque a mí me costó, yo no quiero, ¿verdad?, perderte a ti, más bien quiero que Dios pueda hablar a tu vida. Dios puede enseñarte a través de estos 7 versículos, porque al escuchar de que la cuarentena se nos acaba de alargar hasta el 16 de mayo, 16 de mayo, imagínate, supuestamente la íbamos a terminar, no sé si hace 2-3 días, creo que todo terminaba ahí por el 28 de abril, no recuerdo muy bien, pero ahorita ya estamos 3 de mayo y continuamos hasta el 16, y ojo, y todo esto, ¿verdad?, se puede prorrogar, puede continuar, es decir, que no sabemos si esto va a finalizar. Ahora, pero al alargarse más todo esto ha hecho que muchos creyentes se estén viendo en una situación bastante difícil porque su economía está siendo golpeada. Es decir, que me he dado cuenta de muchos creyentes de que han empezado a faltarle ya los alimentos, ha empezado a faltarle el dinero, ahí la plata ya no está en abundancia. Entonces, esto, ¿verdad?, les ha puesto en entredicho, y yo te digo, el dinero no lo es todo en el mundo, pero la verdad es que sin dinero las cosas se ven desde otra perspectiva, y sé de muchos creyentes que ahorita ya empezaron a sentirla, ya empezaron, ¿verdad?, a verse en aprietos. Pero por otro lado, uno puede observar a aquellos que no son creyentes, a personas que tienen sus facilidades, personas que no quieren seguir el camino bueno, personas que realmente no quieren a Dios en sus vidas, y ellos están bastante estables. Ellos tienen estabilidad, tienen seguridad. He escuchado el testimonio de alguien que está sorprendido de cómo personas, de repente están llegando los repartidores de todos estos de restaurantes de comida rápida, ahí pasa la moto de tal restaurante, la moto de tal restaurante, y esto de dónde sacan dinero, creyentes hablando, y yo estoy un poquito ya limitado, y esto de dónde. Ahora, y es allí donde uno se pone a pensar, fíjate, se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible que yo, que estoy caminando con Dios, estoy siguiendo a Dios, me está empezando a faltar el dinero? Y esta situación ya me está empezando a complicar. Y estoy observando a personas que no quieren nada con Dios, y es una situación totalmente distinta. Y son, fíjate, ve conmigo a Salmo 73, o otro de mis favoritos en la Biblia, otro salmo. Ve a Salmo 73, versículo 4. Aquí Asaf hace una descripción, fíjate, de los malos, de aquellos que no quieren a Dios en su vida. Y casi es la descripción de muchos que quizás tú y yo conocemos. Mira, Salmo 73, 4 dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, es decir, contra Dios, y su lengua pasea la tierra. Y acá en el contexto de Salmo 63 es la misma idea. Asaf los está observando y dice, ¿cómo es posible que estos estén bien? ¿Y cómo es posible de que, Asaf no lo dice de esa manera, pero quizás tú y yo podemos llegar allí, ¿cómo es posible que a mí me esté yendo mal en toda esta situación? Y estas personas que no quieren a Dios en sus vidas están bastante estables, se sienten bien y están saliendo avantes en toda esta difícil situación. Y aquí es donde hay un peligro, y es donde tú y yo tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque puede suceder, vea lo
primeros 3 versículos del Salmo 73, puede suceder lo que casi le pasó a Asaf. Dice versículo 1, Salmo 73, 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Fíjate lo que está diciendo Asaf. Casi caigo, dice, por poco me resbalo. Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Viendo la prosperidad de los impíos. Uno de los cuidados que tú y yo debemos de tener, y es allí en donde Dios nos va a enseñar aquí en Salmos capítulo 37 que hemos de tener, es que no hemos de fijarnos. Porque yo te digo, yo creo que una buena parte de nosotros ya estamos allí, donde después de casi, no, si no me equivoco, casi 50 días ahorita, y se va a alargar un poco más todo esto, y no sabemos si va a ir más allá, y no sabemos qué va a ser de nuestra vida, qué va a ser, cómo nos vamos a alimentar, el dinero y todo esto. Y unos ahorita ya están en esa situación. Ahora, ahí es donde debemos de preguntarnos, ¿qué debemos hacer nosotros al ver que aquellos que no quieren nada con Dios están bastante estables y seguros, y yo, que estoy caminando con Dios, me empieza a faltar? ¿Cómo reacciono? ¿Qué hago? Salmos capítulo 37 nos va a ayudar y nos va a guiar a cómo tú y yo podemos reaccionar, o cómo tú y yo debemos de reaccionar ante una situación como la que podemos estar ya experimentando, como a la que te estoy planteando en este momento. Y versículo 1, Salmos 37, 1 nos dice el primer comando, lo primero que tú y yo tenemos que hacer, y dice: no te impacientes a causa de los malignos. Eso es lo primero que se nos dice. Tranquilo, dice Dios, no te irrites, no te alteres, no te enojes. Al estar estudiando esa palabra de impaciente, fíjate, la idea es de que uno no se debe de irritar, molestar, no se debe de airar al estar viendo que aquellas personas que no quieren nada con Dios les está yendo bien. Tranquilo, dice Dios. La primera reacción que tú y yo debemos de tener es no impacientarnos, no alterarnos al estar observando. Pero el segundo comando que encontramos en el versículo 1 es que tú y yo no debemos de tener envidia, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Lo segundo que tú y yo tenemos que hacer es no tener envidia. No debemos de estar envidiando el estado de estabilidad, de seguridad en el que ellos se puedan encontrar. Y decir, estos no quieren nada con Dios y están bien, están bastante estables. Porque allí es donde el diablo puede tomar ventaja. Es ahí donde tú y yo nos podemos poner en una posición de vulnerabilidad, de peligro. Y debemos tener mucho cuidado ahí. No debemos de irritarnos, impacientarnos, no debemos de envidiar su estado, porque nos podemos desviar. Ve conmigo a Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Capítulo 3, mira, capítulo 3. Este es uno de esos buenos libros que en un futuro, fíjate, en la iglesia lo vamos a estudiar. Hace un par de años, allá lo estudiamos en el cantón, y yo creo que he aprendido unas par de cosas más acá en Malaquías, y va a ser interesante. El contexto habla directamente a los sacerdotes, y recuerda, tú y yo somos los sacerdotes en este tiempo, mucho que aprender acá. Pero mira, lo que yo quiero compartirte es Malaquías capítulo 3, 13. ¿Lo tienes? Y lee conmigo si no oye. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjate lo que están planteando acá, esta diferencia que se está haciendo entre el justo y el malo, y el justo está diciendo, hey, es por demás servir a Dios. Esto de servir a Dios como que no va. Estamos viendo a estos malos, a estos arrogantes, a estos soberbios, les va bien, y nosotros que andamos todo ahí sirviendo a Dios,
las cosas no nos están yendo bien. Cuidado. Y este es una posición de peligro. Allí, si tú puedes estar allí, yo quiero animarte a que tú hagas un alto, a que tú sigas los mandatos que estamos encontrando en Salmos capítulo 37. Y si estás impaciente, irritado ahorita, te calmes. Tranquilo, dice Dios, tranquilo, dice Dios. Y si estás envidiando el estado de alguien que no quiere caminar con Dios y está bien, o sea, estás envidiando su estado de tranquilidad, donde a pesar de todo puede continuar aún meses tranquilo, yo te animo a que no lo hagas. ¿Por qué? Porque acá, versículo 2 nos dice el final de ellos. En Salmo 37:2 nos dice el final de estas personas malignas, de estas personas inicuas, de estas personas, así resumiendo, personas que no quieren a Dios en sus vidas. ¿Cuál es el final? Dice el versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Interesante cómo lo describe acá. Como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Ahora, la palabra pronto es relativa en la Biblia. Ya estaba pensando ahí en esa palabra. Fíjate, Jesús dice allá en Apocalipsis 22, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y lo dijo hace 2000 años y aproximadamente, y no ha venido. Es que el pronto es relativo, pero si lo vemos desde nuestra perspectiva de creyentes, de hijos de Dios, 2000 años no es nada. No es nada. Y el tiempo que nos ha tocado vivir, esto del pronto ya está así. Ya está así. El regreso de Cristo está muy, pero muy cerca. Estamos viendo señales de la segunda venida de Cristo. No del rapto, porque la Biblia nunca te da señales de cuándo Jesús va a regresar por su iglesia. Te da señales de la segunda venida, al final de la tribulación. Y estamos viendo muchas de ellas. Y si ya las empezamos tú y yo a verlas, significa que el rapto está mucho más cerca de lo que a veces nos imaginamos. Jesús está pronto a venir. Eso significa que está pronto a que se cumpla lo que versículo 2 de Salmo 37 nos enseña. Que aquellos que no quieren nada con Dios, a pesar de que quizás su vida sean prósperas y estén estables en medio de toda esta situación, ellos están prontos para ser cortados. Ellos están prontos para secarse como una hierba verde. Entonces lo que vemos en primero versículo acá es que tú y yo en medio de toda esta situación, al ver de que los malos quizás están estables y nosotros los creyentes, los hijos de Dios, no estamos tan estables y las cosas se han empezado a agravar en nuestros hogares, Dios dice, no te impacientes, tranquilo, dice Dios, no estés envidiando su estado, porque el final de ellos no es nada bueno, no es nada bueno. Por el contrario, nos dice Dios en el versículo 3, por el contrario, Dios dice en el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Aquí encontramos un precioso principio, un precioso comando que tú y yo debemos de hacer. No te impacientes, no tengas envidia, y Dios nos dice en este momento, confía en mí y sigue haciendo el bien. Que no te afecte el estado de ellos. No los estés viendo a ellos, no pongas tu mirada en ellos. Cambia tu mirada hacia mí, está diciendo Dios, y confía en mí. Y continúa, mantente tú haciendo el bien. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Que en vez de estar viendo las circunstancias, viendo estas personas que no quieren nada con Dios y ver su estabilidad, Dios dice que cambiemos la mirada y empecemos a verle a Él. De forma directa, allá en Hebreos capítulo 12, ¿te acuerdas? Nos insta a que debemos de poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3 nos insta a poner la mirada en las cosas de arriba, en Dios, en confiar en Dios y mantenernos haciendo el bien. El peligro en el que nos podemos encontrar ahorita es que podemos pensar de que Dios nos ha dejado cuando realmente no es así. Recuerda, es una dura prueba para todas las personas del planeta, pero tú y yo somos parte de ella. Es decir, que también Dios nos está probando a nosotros. Y Dios en medio de toda esta situación, Él lo que espera, lo que quiere de ti, de mí, es que confiemos en Él y que nos mantengamos haciendo el bien que hemos venido haciendo tiempo atrás. Eso es lo que dice. Y aquí encontramos una preciosa promesa. Dice que si tú y yo confiamos en Él y nos mantenemos haciendo el bien, vamos a habitar en la tierra. Habitar en la tierra. Salmos capítulo 37 tiene un contexto judío y está escrito directamente para el pueblo judío. Hablar de la tierra de Israel era hablar de una tierra que fluye leche y miel. Cuando el pasaje está diciendo acá y habitarás en la tierra, lo que está indicando es de que tú vas a estar
en la tierra que prometió Dios a Abraham, una tierra que fluye leche y miel, y esto significa seguridad, estabilidad y provisión. Y esa es la idea del pasaje. Si uno confía en Dios y se mantiene haciendo el bien, le está diciendo al pueblo judío en el pasado, tú vas a habitar la tierra, tú vas a tener seguridad, estabilidad y protección, yo voy a estar contigo. Pero eso se aplica a nosotros también. Podemos sacar una aplicación devocional y Dios va a estar con nosotros. Debemos de confiar, debemos de mantenernos haciendo el bien. Dios nos va a hacer habitar. Hey, José Luis, y si nos llego a enfermar y si llego a morir, hey, al pueblo de Israel se le prometió una tierra, pero a ti y a mí se nos ha prometido una ciudad. Un lugar que nuestro Señor Jesucristo está preparando en los cielos. Y no me quiero ir por ahí, pero confiar en Dios es lo mejor, lo más sabio que tú y yo podemos hacer en medio de la crisis que nos encontramos. Y seguir haciendo el bien. Luego el pasaje continúa diciendo, y te apacentarás de la verdad. Literalmente te vas a alimentar de la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces podemos definir la verdad como la palabra de Dios. Este precioso libro. Esta es la verdad. Mateo capítulo 4:4, ¿te acuerdas lo que dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese versículo nos enseña el alimento que debe de tener el creyente en Cristo Jesús. Nos dice que el creyente no solo puede vivir del pan físico, sino que también el creyente debe de vivir del pan espiritual. El pan físico alimenta mi cuerpo físico, pero la palabra de Dios, el pan espiritual, alimenta mi alma. Alimenta. Entonces yo me voy a alimentar del alma. Y si tú y yo no estamos alimentando del alma, puedes estudiar Mateo capítulo 6, donde nos guía que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, en el contexto puedes aprender que está relacionado con estar en la palabra, viviendo la palabra, Dios te va a conceder todas esas cosas. O sea, todo lo que tú y yo necesitamos, Dios lo va a proveer en el contexto de ahí del sermón del monte. ¿Te acuerdas que Dios viste a los lirios? Dios alimenta a las aves. ¿Cuánto más no lo va a hacer con cada uno de nosotros? Así que confiar en Dios es el camino. No debemos de impacientarnos, no debemos tener envidia. Por el contrario, debemos de confiar en Dios y mantenernos haciendo el bien. Eso es lo que Dios nos está indicando en medio de esta crisis en la que nos encontramos. Por eso yo quiero animarte en esta tarde a que tú confíes en Dios. A que si tu fe está flaqueando en medio de estos momentos, yo te animo a que hagas un alto, pienses, medites y vayas a la presencia de Dios y le derrames tu corazón a Dios. Si tú estás dudando, si tú estás pasando por un momento de flaqueza, díselo a Dios. Dile a Dios eso, sé sincero, honesto, honesta con nuestro Dios. Expresa, derrama tu corazón y dile que te ayude, que te ayude en tu incredulidad, tu momento de duda, para que Dios venga con su poder y te empiece a hacer confiar una vez más en Él y te puedas mantener en el camino bueno, haciendo lo bueno, haciendo el bien, porque Dios quiere tenerte aquí en la tierra seguro, quiere darte todo, quiere seguirte alimentando y quiere seguir haciéndolo. Y por eso yo quiero animarte a eso. Ahora, versículo 4, mira, siguiendo con la misma idea. Confía en Dios, no te impacientes, no tengas envidia, confía en mí. Pero en el versículo 4 encontramos otro principio. Y Dios nos va a decir en versículo 4, Dios dice, deleítate en mí, dice, y yo te voy a dar lo que tu corazón desea. Pero literalmente la Biblia lo dice de esta manera. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Acá, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Oh, ven y deleítate. Y no lo canto porque no soy bueno para cantar. Ya hace tiempo me di cuenta de ello, pero ¿te acuerdas del corito? Que lo personal me encanta mucho. Y te lo digo, me encanta porque está basado en Salmos 37, uno de mis salmos favoritos. Ahí lo sabemos, deleitarnos en Dios. Hace tiempo, estar estudiando este pasaje y te recuerdo, cuando di el primer devocional, siempre me quedó el gusanito. ¿Y qué es realmente deleitarse en Dios? Y no recuerdo exactamente cómo lo enseñé hace como 25 años, 23 años atrás, no sé. Pero ahora, al estar estudiando un poco más la Biblia, he podido encontrar una buena definición de lo que es deleitarse en Dios. ¿Qué es para ti? ¿Qué crees que es deleitarse en Dios para ti? ¿Será cantarle a Dios? ¿Será alegrarse en Dios? No sé. A mí me vinieron muchas cosas a la mente. ¿Pero qué dice la Biblia? Ve conmigo Isaías capítulo 58. Mira, Isaías 58 me hizo entender lo que realmente es deleitarnos en Dios.
Isaías 58. Isaías 58, versículo 13. 58, 13. Y está hablando aquí en el contexto del verdadero ayuno. Luego en el versículo 13 empieza a hablar del día de reposo. Del día de reposo. Te explico un poco, pero leamos estos dos versículos. Dice, verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie y de hacer tu voluntad en el día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Mira el 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Acá encontramos una buena definición bíblica de lo que es deleitarse en Dios. Pero tú quizás te preguntas, José Luis, pero ese pasaje está directo al pueblo de Israel. De hecho, habla del día de reposo. Exacto, habla del día de reposo. Pero vas a ver que nos va a dar luz y nos va a indicar de lo que realmente para Dios es deleitarnos en Él. Y sí, habla del día de reposo. Tú y yo no guardamos el día de reposo. Es un mandamiento dado a la nación de Israel. Ellos tenían que guardar el día sábado, es decir, el día de ayer, el sábado. Ellos lo tenían que guardar. Y ese día para ellos tendría que ser un día de delicia, santo, glorioso. Lo tenían que venerar. Ahora yo te pregunto, nosotros no tenemos ese día, y de hecho no es este día, el domingo no es el día santo. ¿Cuál es el día santo de nosotros? Pregúntate. Yo te doy la respuesta, no tengo tiempo para esperar. Si estuviera en la iglesia quizás esperaría respuestas ahí, pero todos los días. Nosotros no tenemos un día, sino que los 7 días son días santos para nosotros, deben de ser santos. Ahora hemos escogido este día, el día domingo, para reunirnos, y por eso hacemos 2 transmisiones en la mañana, ahora como estamos ahorita, y todo. Es un día especial para nosotros, pero realmente todos los días deben de ser santos, aplicándolo a nosotros, y no solo pensando en el día de reposo, sino pensando en todos los días, deleitarnos en Dios. Es que tú y yo debemos de, en todos los días, estar haciendo la voluntad de Él, no nuestra propia voluntad. Y voy a leerlo y te lo voy a ir aplicando. Si retrajeres del día de reposo tu pie, es decir, si tú te retraes de hacer tu voluntad en todos los días, si tú todos los días los llamas delicias, los ves como días santos, como días gloriosos de Jehová, y lo veneramos, es decir, vemos cada día como un día para estar en la presencia de Dios. Y no andamos en nuestros propios caminos. ¿Se acuerdan? Los caminos de Dios aprendimos hace un par de semanas. No andamos en los caminos de Dios. Perdón, no andamos en nuestros propios caminos, sino en los caminos de Dios. Ni buscamos nuestra propia voluntad, sino estamos buscando la voluntad de Dios. Ni hablamos nuestras propias palabras, sino que hablamos las palabras de Dios. Si tú y yo andamos en los caminos de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos hablando las palabras de Dios cada día, ¿sabes qué va a ocurrir? Tú y yo, según este pasaje, nos vamos a deleitar en Dios. Nos vamos a deleitar en Jehová. Deleitarse bíblicamente en Dios es hacer la voluntad de Dios, es andar en los caminos de Dios, es hablar conforme a las palabras de Dios. Volviendo a Salmos capítulo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Y eso es deleitarnos en Dios. Dios nos invita a que tú y yo nos deleitemos en medio de toda esta situación donde somos tentados a no hacer la voluntad de Él, en donde somos tentados a dejar los caminos de Dios por nuestros propios caminos, en donde somos tentados a expresar quizás lo que estamos sintiendo en medio de toda esta crisis y no las palabras de Dios. Tú y yo debemos decir, no, yo me voy a deleitar en Dios y voy a mantenerme haciendo la voluntad de Dios, en los caminos de Dios, hablando las palabras de Dios. Y mira la promesa. Y Él, dice versículo 4, parte B, te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo quiero animarte a que te deleites en Dios. Porque Dios va a conceder lo que tú deseas. Quizás en este momento las peticiones de tu corazón pueden ir en cuanto al sostén, pueden ir en cuanto a lo que tú necesitas. Pues Dios te lo puede dar. Solamente deleítate en Dios y clama a Él. Ve, acércate, acepta la invitación que le hacen Hebreos y deja que Dios te ministre al estar delante del trono de gloria, delante de su presencia. Deleítate en nuestro Dios. Busca la presencia de nuestro Dios. Esto nos lleva al versículo 5 y 6.
otro principio que encontramos, recuerda, no te impacientes, no envidies, está diciendo Dios, no lo hagas porque ellos pronto van a ser cortados, por el contrario, confía en mí, mantente haciendo el bien, deleítate a sí mismo en mí. Y luego Dios dice en el versículo 5, y nos da otro principio, nos da otro comando que debemos de hacer, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Qué dice Dios acá? Literalmente Dios nos dice, pone todo en mis manos, confía y yo voy a actuar. Pone todo en mis manos, está diciendo Dios. Confía y yo voy a actuar. Eso es lo que Dios nos está diciendo acá. A que tú y yo vayamos y pongamos todo en manos de Dios. Y yo quiero animarte a que tú no salgas, y no debes de estar saliendo mucho, pero cada día de tu vida hagas la práctica, la disciplina de no salir sin encomendar tu día en las manos de Dios. A que todo proyecto, a que cada decisión la ponga delante de nuestro Dios. Eso es lo que nos está diciendo acá, que pongamos todo en sus manos, que confiemos y Él va a actuar. En medio de toda esta crisis que nos podemos encontrar, y quizás te está faltando, Dios te dice, no te impacientes, no te irrites, no estés envidiando, confía en mí, deleítate en mí. Pero pone todo en mi mano, está diciendo. Yo estoy allí y yo te voy a sacar adelante. Pone todo en mi mano, confía en mí y yo voy a actuar. Dice versículo 6, mira, y que Él va a exhibir tu justicia como la luz. Es decir, exhibir es como va a sacar a la luz. Lo va a poner, ¿verdad?, en evidencia. Y lo va a hacer como la luz. Y literalmente habla del alba. ¿Te acuerdas? Uno viene de la noche y el alba es bien evidente, el amanecer se nota. Eso es la idea del pasaje, que te va a exhibir tu justicia como el alba, como la luz del amanecer. Eso es lo que está diciendo. Y tu derecho está diciendo, tu causa como el mediodía, es decir, como el sol cuando está en toda su fuerza. Así, cuando esté en todo su fuerza, yo me voy a encargar. Pero lo que tú tienes que hacer, dice Dios, poner todo en mis manos. Confía, yo voy a actuar, yo voy a exhibir tu justicia, tu causa va a estar en mis manos y yo voy a hacer que se vea. Yo voy a hacer que las cosas vayan bien. Eso es lo que está planteando Dios acá. Yo quiero animarte, querido hermano, a que lo hagas. Y tú, querido amigo, que quizás puedas estar viendo y quizás tú eres de aquellos que dicen, hey, José Luis, pero yo no soy tan malo y yo no estoy así y la estoy quizás no pasando muy bien. Pues esta es la oportunidad de acercarse a Dios, de buscar de Él, de poner todo en las manos de Dios a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todos nosotros. Buscar a Dios a través del único mediador, Cristo Jesús. Poner todo en manos de Él. Y termino con el versículo 7. Mira, otro comando que Dios nos da acá en versículo 7. O otro principio. Y Dios básicamente en versículo 7 nos dice, no te quejes, no te enojes, sino espera en mí. Espera en mí. Que la misma idea lleva este salmo. Leo el 7 y dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino. Es decir, no te alteres, no te enojes, no te irrites porque estás viendo a aquel que no quiere nada conmigo, pero que está prosperando, que está bien en medio de toda esta crisis. Tranquilo, está diciendo Dios. Por el hombre que hace maldades. Espera en Dios. Guarda silencio. Guarda silencio. Nada de queja, está diciendo Dios, porque una de las cosas es que a veces nos empezamos a quejar, empezamos a culpar a Dios, empezamos a culpar a veces a la iglesia, a los hermanos, y empezamos a echarle la culpa a alguien. Las quejas vienen, ahí nos volvemos quejumbrosos, pero Dios dice, no, guarda silencio, no te quejes y espera en lo que yo voy a hacer. Espera en Dios, espera en Dios. Hermano, lo que encontramos acá es una serie de principios que debemos de hacer si las cosas no están yendo bien en este momento. No te impacientes, no envidies, confía en mí, dice Dios, deleítate en mí, pon todo en mis manos de Dios. Hey, tranquilo, guarda silencio, no te quejes, no te enojes y espera en mí.
Espera en mí. Yo termino y rápidamente quiero que vayamos por varios salmos, mira, varios salmos. Salmos 27, 14. Si me puedes seguir, bien. Pero quiero leerte en esto de esperar en Dios varios salmos. Yo tenía una buena lista, pero dije yo, quizás los voy a aburrir. Entonces solo escogí unos cuantos, los que más me atraparon. Salmos 27, mira, versículo 14. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Jehová. Aquí habla quizás no tanto de esperar en Dios, sino esperar a Dios. Hay una diferencia y está hablando de esperar a Dios. Y aquí quizás me gusta más en el hecho de que estamos esperando que nuestro Dios, Cristo Jesús, venga por nosotros. Estamos aguardando de Él, pero me encantó al estar leyendo los Salmos 32:10. Mira, Salmos 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. 33:20, Salmo 33:20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Eso es lo que nos está diciendo. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Y el último, 42:5. Salmos 42:5. Y este es uno de mis preferidos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿No te parecen estos salmos, estos versículos que realmente cautivan el corazón de cualquiera? Esperar en Dios, esperar en Dios. Querido hermano, querido amigo, no sé cómo está tu situación en medio de toda esta crisis, pero si tú la estás pasando mal, en este salmo, en los primeros 7 versículos, tenemos una invitación de Dios a que nos tranquilicemos, no nos impacientemos, no estemos envidiando el estado de otra persona, sino más bien que estemos confiando en Él, que nos deleitemos en Él, en nuestro Dios, que sepamos poner todo en las manos de Dios y que esperemos y Él va a actuar. Así que yo quiero animarte en esta tarde a que en medio de todo esto busques de Dios, a te acerques a nuestro Dios, que realmente tú puedas dejar que Dios obre poderosamente, maravillosamente en tu propia vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor, y haber estudiado, Señor, estos 7 versículos. Tú sabes cómo me emocionan, Señor, estudiarlos, leerlos, aprender de ellos, compartirlos como acabo de hacer. Hay muchas cosas más que quizás pudimos mencionar, ver en cuanto a ello, pero yo creo que lo que tú querías enseñarnos, mi Dios, ahí está. Y solo te oro para que podamos continuar, podamos seguir, mi Dios, los comandos que tú nos das acá, mi Dios, para que así podamos salir, mi Dios, cuando todo esto pase, porque va a pasar, podamos salir adelante, siempre confiando en ti, deleitándonos en ti, poniendo todo en manos de ti y aprendiendo en medio de todo esto a esperar en ti. Esperar en ti. Y yo no quiero terminar si tú estás viéndonos y tú no has tomado una decisión por Cristo Jesús, si realmente tú no has pasado de muerte a vida como la Biblia lo plantea, si tú no eres una nueva criatura como la Biblia lo plantea, hoy es el momento, hoy es la oportunidad en el que eso puede cambiar. ¿Cómo, José Luis? ¿Cómo lo hago? Cree en Cristo Jesús. Y cuando yo te hablo de creer en Cristo Jesús, no te estoy diciendo ven a ser parte de la iglesia a la que yo pertenezco. No. Jesús no es una iglesia, no es religión. Jesús es una persona. Es el que dio su vida por salvarte a ti. Porque tú pudieras tener una oportunidad de perdón de pecado. Donde pudieras tener la oportunidad de pasar de muerte a vida y tener un destino maravilloso, glorioso que Dios ha preparado a todos aquellos que ponen su confianza en el Salvador, en Cristo Jesús. Si tú dices, José Luis, a mí me gustaría, repite después de mí esta oración. Y en esta oración simplemente le vas a expresar algo que esté en tu corazón. Y déjame guiarte. Y si tú dices, no, yo lo puedo hacer, yo sé las palabras que tengo que decir, hazlo ahí. Pero si no es el caso, dile algo similar a lo que yo voy a decir rápidamente. Dile, Señor, en esta tarde, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he estado alejada de ti, Señor.
perdóname, límpiame de mis pecados, porque yo creo en que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Creo que Él fue sepultado. Creo que al tercer día Él se levantó para salvarme a mí, un pecador. Y en esta tarde yo le recibo como mi Señor y Salvador personal. Si tú hiciste esta pequeña oración, nos gustaría saberlo. Puedes mandarnos un mensaje, te puedes comunicar de forma personal conmigo o quizás con otro de los hermanos. O quizás tú nos tienes, eres de otro lado y no vives en nuestra ciudad, quizás eres de otra ciudad del Salvador o quizás fuera del Salvador. Yo quiero animarte a que tú busques una iglesia cristocéntrica, una iglesia donde Jesús sea el centro, para que Dios pueda continuar enseñándote y pueda mostrarte las bendiciones espirituales que ha puesto a tu disposición. Ha sido una bendición, un privilegio una vez más llegar hasta tu hogar, solamente esperando el día en que podamos estar en nuestra iglesia, vernos, tomar cafecito juntos para luego entrar y cantarle a Dios así juntos y poder escuchar su palabra y ver y compartir esto de la vida, prepararnos para salir a hacer la gran comisión que Dios nos ha dado. Bendiciones, hermano.